Hola, aquí estoy en mi página como enseño dos o más lenguas de Facebook, Natalia Pérez, mucho gusto. Yo les prometí hacer un live hoy día sobre el tema bilingüismo y educación, que es lo importante. Y se van llegando personas y van haciendo preguntas y van planteando sus dudas, sus inquietudes, mejor aún. Tengo un tiempo predispuesto para ustedes. Así que vamos a empezar. Yo lo primero que quiero decirles es que ya son 8 años que yo llevo especializándome en este tema. Como bien saben, soy lingüista de la Universidad de Heidelberg. Estudié allá en alemán, ya llevo 19 años en Alemania y tengo dos hijos que son trilingües, ¿ya? Entonces, la vida hace que en el fondo todo lo que uno aprende de forma teórica lo lleve a la práctica. Y ahí es donde entra la interacción con otras personas, con otras familias, con otras culturas. Yo por suerte hablo alemán y doy charlas también en alemán, workshops de 3 horas, charlas de 2 horas y la asesoría individual que son o de 90 minutos o de 2 meses, acompañados con ejercicios, con entrenamiento y un seguimiento exclusivo con las familias que lo necesiten. Um, Todo eso es lo que he podido acumular en este tiempo y ha sido súper satisfactorio porque en realidad como me interesa el tema, como lo estudié también y como me encanta todavía y quiero seguir estudiándolo, he podido llegar a muchas conclusiones que no esperaba conocer. Um, Distintos temas, aspectos que hay que considerar en la enseñanza de dos o más lenguas desde casa. Mucha gente lo simplifica con el tema bilingüismo, pero en realidad se trata de un multilingüismo, ¿cierto? Um, Hay categorías, hay combinaciones culturales, idiomáticas que no son para todas y las personas igual, no corresponden. Por lo tanto, no hay una receta, pero sí hay un lineamiento, hay una estructura, hay ciertos factores que considerar. Tenemos que hacer un análisis de sociedad también, tenemos que hacer un análisis de identidad, un análisis cultural que nos corresponde. Y lo más importante es decir que esto sí es una educación de lenguas, es decir, una inversión para el bien de nuestros hijos, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque eso quiere decir que tenemos nosotros padres que hacer algo aparte para lograr la ventaja del bilingüismo. No las ventajas, sino que las ventajas a nivel cognitivos, a nivel profesional, a nivel laboral, ¿cierto? A futuro, pero también a nivel psicoemocional. Hay un área súper importante que algunos conocen, que es el área psicosocial, psicoemocional, que tenemos que desarrollar y fortalecer, y eso nos corresponde a nosotros como padres también, ¿ya? Hay padres y padres que están quizás más involucrados con el tema, muchos se informan hoy en día, pero en algún momento llega a haber un quiebre donde no saben cómo seguir o no saben por qué lo están respondiendo los niños en alemán o en el idioma dominante si están en otros países, ¿cierto? Y ahí es donde entra un poco toda esta reflexión. Y este miércoles les estoy ofreciendo a todas las familias que no tienen tiempo durante el día de preocuparse de este tema, una charla, una clase online de las 8:30 hasta las 10 de la noche. Son 90 minutos exclusivos para trabajar con un grupo que está realmente interesado, ya que realmente quiere tomar las riendas del asunto, que realmente quiere salir adelante con una cercanía de partida en el contacto conmigo, ¿cierto? Van a conocerme, van a saber conocer todos los tips míos este miércoles en la noche, pero también vamos a hablar de todo lo que les preocupa. A mí lo que me importa es que ustedes se vayan a la casa tranquilos y seguros, ¿ya? Mamá y papá. Así que considérenlo este miércoles en la noche, súper flash, súper rápido, pero
es importante. Voy a estar ofreciendo estos formatos de webinar de vez en cuando porque es importante que en algún momento del día nosotros nos sentemos a pensar sobre el tema y vayamos solucionando, vayamos generando una propuesta familiar que sea conversable, que sea pertinente a la realidad de cada familia, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar el miércoles y qué voy a hablar yo hoy día también? Si hay preguntas de algunas personas, hola, voy saludando a quienes van llegando. Este video lo quiero subir también a YouTube, así que estoy tratando de profesionalizarme y modernizarme, así que Natalia Pérez González Consulting va a estar también en YouTube de hoy en adelante con la página Cómo enseño dos o más lenguas de bilingüismo. Como les decía, hay mucho que conversar, hay mucha información acumulada. Uno de los puntos que más me ha llamado la atención el último tiempo ha sido que hay un concepto de familia multilingüe totalmente nuevo, distinto al que hubo en las generaciones pasadas, ¿ya? En algunas oportunidades lo he podido decir, pero no somos una familia multilingüe que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la información. En Alemania, los que vivimos en Alemania sabemos que los libros son súper accesibles, en otros países quizás no, pero hay otros países que están más adelantados como Australia en términos de currículum escolar, ya respecto al multilingüismo. Nosotros en Alemania por lo menos no estamos adelantados. La realidad en Estados Unidos es totalmente distinta. Allá se ha consolidado un poco esta moda del Spanglish, pero hay que concientizar y hay que aprender realmente si es que queremos, claro, formar una subcultura o queremos realmente dominar dos o tres idiomas a un buen nivel, ¿ya? Y cuáles son los objetivos, ¿ya? De esta educación de dos o más lenguas. ¿Cuáles son los objetivos reales del multilingüismo, del bilingüismo? ¿Mm? Es efectivamente que estén todo el día hablando los niños las dos o tres lenguas, o es que elijan ellos, tengan la posibilidad ellos de elegir la lengua que les acomoda, pero mantengan viva la lengua del padre y de la madre. ¿Mm? Esas son las diferencias. Hay gente que dice, no, tienen que hablar todas las lenguas a la perfección, pero según la inversión en energías, en acompañamiento de los padres, eso es posible, eso es real. ¿Ya? Mientras más tú acompañas a tus hijos en la educación de tu lengua materna, obviamente los resultados van a ser mejores. Entonces, ¿qué significa eso? Todo lo que tiene que ver con material didáctico o con sonido, los tablets y los celulares o los jueguitos, ¿cierto? Eh, los recomiendo siempre entregarlos ya cuando los niños vayan a la escuela, no antes. ¿Por qué? Porque todos esos jueguitos sí generan una adicción, puede ser muy didáctico el juego, puede ser muy eh, consentido, pero el niño en sí se aleja completamente de la realidad y se inmerge en este aparatito y nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede sacar. Mm. Ustedes lo conocen muy bien, lo mismo con el celular. Esa es una de las grandes desventajas. No es que el contenido sea malo, muchas veces puede ser interesante, bonito, pero todo con la justa medida, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que nosotros necesitamos, y lo he dicho en otros momentos también, es la interacción padre e hijo, madre e hijo, de tal manera de generar un vínculo desde ya, desde bebitos, con la lengua. ¿Y cómo? Integrándolo a mi vida. Entonces, obviamente, lo más importante o lo bueno sería es estar en diálogo constante con nuestros hijos, saber de ellos, hacerle preguntas, gatillar las conversaciones, ¿cierto? Eso se llama desarrollar las competencias sociales, comunicativas. ¿Mm? Interactuar, y por ende todos estos jueguitos que son más adictivos porque apretar el botón y la imagen es bonita, los colores,
dejémoslo para después, dejémoslo para cuando sean mucho más grandes, cuando ya estén en la escuela y efectivamente tengan esos 10 minutos donde puedan entrar al computador y trabajar, para que ahí el cerebro, bueno, la profesora también lo controla, integre lo justo y necesario a través del medio comunicativo. Eso es como respecto a una de las cosas que más me ha tocado vivir estos 8 años, que es efectivamente los juegos audiovisuales, ¿ya? Sí, pueden ser muy interesantes, muy buenos, la empresa gana bastante con el producto, cada uno lo ve como quiere, pero personalmente traten de utilizarlos más tarde y no en los primeros años, ¿ya? En los primeros años todos lo sabemos y por eso este trabajo de bilingüismo, yo siempre lo he llamado bilingüismo y educación, tiene que ver con la educación de nosotros que le entregamos, le brindamos a nuestros hijos. ¿Y cuál es la educación? Una educación, no le voy a llamar crianza con apego porque me parece muy extremo, pero sí una crianza cercana, integral, auténtica, humana, que desarrolle el diálogo, ¿ya? Entonces, espero que eso les quede súper claro. Hoy en día sí tenemos la posibilidad como familia multilingüe de acercarnos a los hijos y establecer una conversación impresionante, ¿cierto? Ustedes saben, los niños a los 3 4 años saben de temas que nosotros no sabíamos en nuestra época. Tómense el tiempo, hagan ese ejercicio, conversen con los niños desde chiquititos. El árbol, hablen del árbol con los chiquititos en función de los colores, ¿cierto? En función de las formas, el tacto, los sentidos, cuando son muy chiquititos, cuando son bebés, las siluetas, muévanle los dedos, jueguen con los dedos, el movimiento. Cuando son bebés, tratemos de fijar de que nos sigan con el dedo, nos sigan la vista con el dedo, ¿cierto? Que se rían a través de los sonidos. ¿Sí? Hay una comunicación que tiene que ver con los sonidos, con las siluetas, con los movimientos, con las voces. ¿Sí? Cuando ya están mucho más grandes, como les digo, a los 2 años, tiene que ver con los sentidos. Toca esto, me gusta, no me gusta, las frases cortas, pero limpias, sin mezclarlas, cuando ya están a los 3 4 años y están completamente inmersos en el sistema dominante, en la lengua dominante, en mi caso en Alemania, que es importante que se diviertan y que se entretengan con los niños alemanes en alemán, ¿ya? Ustedes muy bien saben y no tienen que tener más esos miedos, el juego inevitablemente une a los niños y les enseña el idioma. Si mi hijo está jugando y lo está pasando bien en el kindergarten, no tiene por qué no aprender el idioma dominante, ¿ya? Saquen todo, por favor, todos esos mitos, prejuicios que hasta incluso los educadores sin conocimiento de bilingüismo tienen, ¿ya? ¿Habrán preguntas en este momento? Hola Mónica, te saludo. Hola Maggie. Hola Ángela. Quizás hay más personas que van llegando, no van llegando. Los recuerdo, este miércoles en la noche voy a hacer una clase sobre bilingüismo de 8 a 10 de la noche. 8:30 a 10. Tienen que inscribirse, sí, a mi nueva dirección electrónica, natalia@multilingualway.com. Me encantaría conocerlos, me encantaría estar con ustedes, que me planteen obviamente preguntas con quizás más privadas, más personales. No todo lo podemos conversar aquí en el foro de 1.700 personas. Qué buen inicio de semana escuchándote. Un abrazo, Maggie, igualmente. Qué lindo ver que están ahí también. Hay que difundir esta información. Yo, como ya saben, tengo distintas ofertas y este formato webinar es excepcional, a un precio súper módico, pero para todas las personas que están preocupadas de cómo enseñar bien las lenguas de los hijos. Cada edad tiene su método, su técnica, su forma de enseñar, de fortalecer la competencia comunicativa. Ahora, el tema no es de los niños, el tema es nuestro. Nosotros somos los responsables y no los hijos los que nos tienen que demostrar, ¿ya?
si los hijos no están hablando con nosotros español, castellano, es porque algo le está faltando en esta educación de lenguas, ¿ya? Aquí me saludo, Denise, buenos días Nati, hace mucho que no me conectaba. Denise Keller, hace años que no sabía de ti. Así que como les digo, este miércoles en la noche va a haber este webinar exclusivo en la noche, porque yo sé que muchos trabajan y están ocupaditos. Así que inscríbanse si tienen interés. Como les digo, es un formato para todo hispanohablante accesible. Inviertan en educación. Trabajen por ello. Es maravilloso ver los avances. Es maravilloso. Así que, ¿qué más les puedo decir? Tengo un par de apuntes, pero quisiera darle pie a las preguntas de ustedes, si es que las tienen. Como les digo, ya son 8 años donde he amado este trabajo, he amado ver cómo funcionan las 3 lenguas en mi casa, por lo menos, y bueno, conozco un montón la familia multilingüe. Estamos en una situación privilegiada donde sí, efectivamente podemos dedicarnos a esto. No nos dejemos estar, dominemos el tema, empoderémonos, nosotros sí podemos educar muy bien nuestra lengua en el extranjero. Hay mucha autoestima que hay que fortalecer, hay mucha motivación, hay mucho prejuicio que conversar. Nosotros tenemos un rol como padres ejemplificador de todas formas, pero también multiplicador. Ustedes mismos deberían estar informando a otras familias que no están tan informadas sobre el tema. Ya hay muchas situaciones excepcionales, complicadas, donde no sé qué hablar, qué idioma conversar, ¿cierto? En el parque mi hijo le está pegando a otro niñito, ¿en qué idioma hablo en esa situación? ¿Mm? Punto importantísimo es mi rol en la integración a este nuevo país. ¿Cómo lo estoy asumiendo? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Estoy haciendo una buena integración? ¿Estoy realmente avanzando? ¿O estoy donde estoy sin poder hablar, sin poder conversar, sin tener contacto, roce con gente en alemán o en la lengua dominante? ¿En qué momento me encuentro? Estoy siendo honesto realmente conmigo mismo y diciendo, sí, estoy haciendo avances importantes en mi integración. ¿Y por qué se los digo? Desde que somos padres tenemos 6 años tiempo para poder aprender la lengua dominante. Yo encuentro 6 años de verdad que es bastante, sí, es bastante, pero sí requiere una voluntad, querer entrar al nuevo país y desarrollarse completamente con una autoestima alta, con un positivismo o una sensación de cooperar en el país donde estamos, o me quiero sentir siempre como aislado, ajeno, distinto. Tengo la voluntad de ser una fuerza en este nuevo país. Obviamente esa mentalidad es la que me ayuda a entregar con más poder mi propia lengua en el extranjero. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos hablando en público y alguien no entiende, tú le dices, necesitas que te traduzca, yo te traduzco, pero en realidad le estoy hablando a mi hijo. Hay cierta seguridad de sí mismo que ustedes mismos tienen que conseguir, ¿ya? Voy saludando aquí, Paola. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, Roxana también. Nosotros cuando emigramos tenemos que querer, hay una cosa ahí de fuerza de voluntad, aprender el idioma y tenemos que querer ser partícipe de esta nueva sociedad. Y eso es súper importante porque el niño va a ser, obviamente, alemán o según el idioma dominante donde estemos, ¿cierto? Va a ser en su educación, él va a crecer con el alemán, dominándolo perfectamente, y lo que quiere un niño es obviamente admirar a sus padres. ¿Mm? Y para eso nosotros sí tenemos que dar un ejemplo y sí tenemos que querer sentirnos bien en esta ciudad, en este nuevo país, ¿ya? Y obviamente si estamos aprendiendo el idioma vamos a poder ayudar a los niños cuando estén grandes en la escuela. ¿Mm? Cosas básicas donde el niño dice, no sé, no entiendo la tarea, ¿cómo se hace? ¿Ya?
Ok, vamos y me siento, me tomo el tiempo con el diccionario si no entiendo la pregunta, si no entiendo el ejercicio. A mí también me pasa que estoy haciendo lo mismo y muchas veces no entiendo las palabras, ¿ya? Entonces, esto es una empatía, es un desarrollo empático. ¿Cómo se siente mi hijo? ¿Cómo lo puedo ayudar yo? Y mi hijo a la vez va entendiendo, mi mamá está aprendiendo el idioma, ¿cómo la puedo ayudar yo? Y empieza a ayudarme, ¿ah? En mi proceso de integración. Entonces, hagan el favor y ustedes padres, tómenlo en serio, empiecen seriamente a aprender alemán, empiecen a practicarlo. Dejemos toda la emocionalidad, todos estos infantilismos que tenemos por a veces motivo y pongámonos serios a aprender efectivamente la lengua dominante del país donde estamos. Es el mejor ejemplo que podemos hacer, dar a nuestros hijos para que ellos efectivamente se sientan con esta triculturalidad, con esta biculturalidad, se sientan a gusto. El tema de la identidad es súper importante para todo ser humano. Y lo peor que podría pasar es que los niños no se sientan ni de aquí, ni de allá, ni del otro lado. ¿Mm? Eso ustedes saben que en la pubertad después se complica y ahí es donde nosotros los padres tenemos una situación difícil con los hijos cuando no funciona el diálogo, cuando no hay una comunicación. El bilingüismo es un trabajo de vínculos. El bilingüismo es un trabajo de motivación, ejemplos, y nosotros tenemos que dar ese ejemplo a nuestros hijos para que ellos, obviamente, a futuro tengan una vida más o menos equilibrada. Y qué mejor que entregar un modelo de equilibrio en el extranjero. Sí, no sé la lengua, pero la estoy aprendiendo. Sí, no la hablo perfecto, pero me encanta. Enséñame tú ese tipo de diálogo, empoderar a los mismos hijos, ¿ya? No dejarlos, no distanciarse, no separar los planos, sino que hagámonos cómplices de este proceso como familia. Y por eso este concepto de familia multilingüe es totalmente distinto al concepto de familia multilingüe de los que llegaron a Alemania a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, solamente trabajar. Eran otros tiempos, no había tiempo ni siquiera para conversar. A nuestro proceso de integración. Dediquémonos a eso. Cuando eso lo tengamos resuelto, lo tengamos bien estudiado, nos vamos a dar cuenta que el camino del bilingüismo para desarrollar las lenguas de confrontación va a ser mucho más simple, muchísimo más simple. ¿Quién más llegó? Isis, hola, mucho gusto, también he tenido contacto con muchos de ustedes. ¿Mm? Hay situaciones conflictivas, hay muchas personas que me dicen, Natalia, me llegó el segundo hijito, me llegó el tercer hijito, ¿qué hago? El primero ya está hablando la lengua dominante, pero años luz, ¿qué hago? Como que siento que todo lo que hago no funciona, no prospera. Efectivamente, la llegada del segundo hijo es una bomba y ahí es donde se prueba todo lo que he enseñado en función del bilingüismo con el primer hijo. ¿Ya? ¿Estoy siendo consecuente con lo que he aprendido o me estoy flexibilizando y estoy yo hablando más alemán con mis hijos? ¿Mm? En el caso de los que estamos en Alemania, ¿cierto? Ahí hay una estrategia que hay que conversar completamente. ¿Mm? ¿Qué más sabemos? El vínculo entre los hermanos. Esto es un tema bastante nuevo, pero el idioma dominante hace que el vínculo de los hermanos sea maravilloso, sea un mundo casi aparte y hay que respetarlo, ¿ya? Entonces, hay muchos temas que he acumulado en estos 8 años, aparte del método, cómo lo hacemos en casa, cómo lo puedo enfrentar en público, ¿ya? Qué leer, a qué jugar, qué temas son importantes según la edad de los niños, ¿ya? Hay mucho, mucho que aprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, ya sería tiempo para cerrar este live. Como ustedes bien saben, este miércoles entonces tengo el webinar, una clase de 1 hora y media. Tienen que inscribirse a natalia@multilingualway.com.
a un precio súper accesible para todo hispanohablante del mundo. Nadie puede quedarse fuera de esta webinar. Y me gustaría ahí, claro, conversar temas más profundos respecto a la enseñanza de dos o más lenguas y por favor planteen todas las preguntas que necesiten. ¿Mm? Algo al respecto, si alguien quiere la información, me escribe un mail y yo le mando todos los detalles por mail. Eh, hay muchos más temas que conversar, por ejemplo, y es lo más bonito, obviamente, cuáles son las ventajas cognitivas que tiene el desarrollo de dos o más lenguas desde chiquititos. ¿Mm? Esas ventajas cognitivas ya tiene que ver un poco más con la teoría, es a lo que tenemos que llegar todos nosotros. Por esto este trabajo es una inversión en educación y tienen que considerarlo como tal y tienen que cuidarlo también desde casa, ¿ya? Si alguien no tiene alguna pregunta, entonces yo voy a cerrar hoy día este video, voy a tratar de subirlo a YouTube, así que vamos a estar mucho más modernos. Si tienen más preguntas, me escriben en el mail y vamos aprendiendo más de bilingüismo. Ya saben quién soy, muchos me conocen y les voy a ir entregando las nuevas informaciones. ¿Ya? Así que un abrazo fuerte para todos y nos vemos el miércoles en la noche. Chao.